Buenos días para todos. Nos tocó explicar el carácter fragmentario del derecho penal extrema ratio. El equipo lo compone Camilo Andrés Morales Ortiz y María Camila Duque. Empezaremos primero explicando lo que significa el carácter fragmentario. Este consiste en limitar la actuación del derecho penal a los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes. La protección de la sociedad justifica la actuación del derecho penal en un Estado social. Esta protección es expresada a través de la tutela por el derecho penal de bienes jurídicos. Principio de protección de bienes jurídicos, que son los intereses sociales que merecen la protección de un bien jurídico, a infracción de un bien del principio de intervención mínima, acarreando la nulidad de esta norma, porque resultaría arbitraria. Sin embargo, no toda lesión es un bien jurídico, debe ser reprochada por el derecho penal. Se impone la presencia de dos elementos para que el derecho penal actúe: que el bien jurídico posea importancia y que la lesión de ésta sea violenta. Para justificar la intervención penal es necesario un plus, que sería la existencia del desvalor de la acción y del desvalor del resultado, pues no solo una configuración doble del injusto, objetiva o subjetiva, que reconozcan la importancia tanto al desvalor de la acción como al resultado, puede dar una completa visión de los aspectos más relevantes del ilícito penal. La fragmentariedad consiste en la obligación del Estado, como mandatario de la soberanía popular, de delimitar su campo de acción a conductas de lesiones bienes jurídicos cuya penalización resulte necesaria para la conservación de un orden justo y en paz para todos los conciudadanos. Continuaremos explicando el principio de intervención mínima. En la actualidad, el principio de intervención mínima se configura como una garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el fundamento de los ordenamientos jurídicos penales de los Estados de Derecho. Supone que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, siempre que existan otros medios diferentes del derecho penal para la defensa de los derechos individuales. Estos son preferibles porque son menos lesivos. Es la existencia de una economía social que debe haber en un Estado social, a través de la cual se exige o se busca el mayor bien social con el menor costo social. Es el postulado de la máxima utilidad posible, con el mínimo sufrimiento necesario. Representa una garantía de limitación del ius puniendi estatal que consagra la necesidad de fragmentar la acción penal, valorar los bienes jurídicos por proteger, dirigir el poder sancionador hacia los daños a importantes bienes jurídicos y actuar solo en aquellos casos en que las herramientas administrativas, religiosas, educativas, entre otras, no hayan sido efectivas para alcanzar el objetivo propuesto. Siempre el bien de la seguridad jurídica, la libertad y la paz, todo ello puede ser el derecho penal, una pesada herramienta que priva o condiciona el goce de los derechos fundamentales y limita la libertad. A continuación, mi compañero Camilo nos dará algunos ejemplos del carácter fragmentario del derecho penal de extrema ratio, donde lo podremos entender y aplicar en casos cotidianos. Continuando con la misma línea argumentativa, procederemos a explicar si en Colombia se aplica el principio de fragmentariedad. Para ello, en primer lugar, utilizaremos la sentencia C-365 del 2012, donde la Corte Constitucional analizó una acción pública de inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley 1453 del 2011, que adicionó el artículo 447A a la Ley 599 del 2000, más conocido como Código Penal Colombiano. Y es que la inconstitucionalidad se dirigió puntualmente al parágrafo del artículo en comento. A luces de la Corte Constitucional señala que este parágrafo es inconstitucional porque está prohibiendo una conducta que nuestro sistema jurídico de vieja data ha permitido, y ha permitido tanto desde el derecho comercial, derecho de seguros y derecho consuetudinario, prácticamente derecho privado.
Entonces dice la Corte Constitucional que es un exceso punitivo estatal penalizar ese tipo de fenómenos. Aparte de lo anterior, que es de gran relevancia porque nos puntualiza sobre el exceso punitivo estatal, lo más importante de esta sentencia respecto a nuestro tema de estudio es cómo la Corte analizó el principio de fragmentariedad ligado o conexo a otros principios como el de lesividad, necesidad, fragmentariedad, proporcionalidad, subsidiariedad, y es que estos principios hacen parte de una categoría supra, que es el principio de mínima intervención del Estado, que es el que los engloba o contiene. Con estas bases podemos pasar al segundo punto de esta exposición, que habla sobre o quiere generar interrogantes y reflexiones sobre el Código Penal colombiano y la aplicación del principio de fragmentariedad. Y encontramos que nuestra legislación penal contiene varios hechos punibles que su bien jurídico en algunos casos no ofrece un riesgo para la sociedad debido a su inocuidad. En otros es difuso y se subsume en otros tipos penales, incluso en otras legislaciones relacionadas con el derecho administrativo sancionatorio. Un ejemplo de ellos, indicando que existen otros muchos ejemplos, es el artículo 237 que tipifica la conducta del incesto. Y acá nos preguntamos, ¿qué bien jurídico tutela el incesto? Y encontramos que él hace parte de las conductas que atentan contra la familia. Entonces, per se, tutelaría la familia. Pero acá nos chocamos y visualizamos que la familia no es un bien jurídico como tal, más bien es una institución. Por ende, nos hacemos la siguiente pregunta: si se dejara tutelar, ¿causaría un daño gravoso para la sociedad o para la existencia de la misma familia? Y esta pregunta nos permite también hacer el siguiente interrogante: no basta que la legislación civil considere nulo el matrimonio o la unión marital de hecho formada entre estas personas, no basta que la norma moral genere un desvalor sobre ese tipo de comportamientos. Planteamos las preguntas para su posterior, para su análisis y para su debate. Asimismo, podemos indicar que el artículo 445 habla sobre la infidelidad de los deberes profesionales, y es encontramos que, que esta conducta ya está regulada en la ley 1123 del 2007, que habla sobre la profesión del derecho y establece como falta disciplinaria precisamente el fenómeno antecitado. Entonces, con estos dos ejemplos son el preludio para poder concluir que en Colombia se están sancionando penalmente conductas antisociales, que donde se están tipificando se están tipificando conductas que no ofrecen un riesgo para los intereses de la comunidad o del individuo. Entonces encontramos que en su máxima expresión el principio de intervención mínima ligado o condensado, o que condensa el principio de fragmentariedad y los otros principios anteriormente indicados, no han sido la motivación en estos artículos y en otros del legislador colombiano. Es decir, el principio de intervención mínima en este tipo de casos no ha sido el espíritu que ha motivado la creación de estos tipos penales.